Goldfish. Son lindos, son naranjas y están felices de ver. Bueno, al menos algunos de ellos lo están. Pero de cualquier manera, hoy en día parece que la gente los compra por montones. ¿Por qué? Bueno, hoy intentaremos descubrir cómo los peces dorados llegaron a ser la marca de galletas saladas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Pero antes de comenzar, asegúrate de suscribirte al canal de Weird History Food. Después de eso, por favor, deja un comentario y dinos sobre qué otras historias de origen de botanas te gustaría escuchar. Bien, es hora de ir a pescar. En 1937, Margarita Rudkin tenía un problema. Su hijo Marcos sufría de asma y alergias severas que los doctores de esa época atribuían al consumo de alimentos procesados y conservadores. En realidad, podría haber sido una alergia al gluten, lo que haría de Marcos el primer hipster del mundo. Así que tal vez también hacía su propia cera artesanal para bigote. Fuera cual fuera el caso, Marcos no podía comer productos horneados producidos comercialmente. Así que Margie empezó a hornear su propio pan para él usando trigo integral, miel y otros ingredientes muy normales para el pan. Después de algunos intentos fallidos, finalmente hizo un pan que él consideró digno de comer. Y los doctores de Marcos quedaron tan impresionados que lo recomendaron a sus otros pacientes. Ese éxito le dio la confianza para ir a las tiendas cercanas y convencerlas de que vendieran su pan casero, pero resultó ser más difícil de lo que pensaba. No el pan, sino convencerlas. ¿Por qué? Por el precio. En ese entonces, un pan normal se vendía por una moneda de 10 centavos. Mientras que el pan de Margarita tenía un precio exagerado de 25 centavos. Mientras tanto, su esposo era corredor de bolsa en Wall Street y llevaba su pan especial saludable al trabajo. Todos sabemos que a los financieros les encanta un buen pan. Más importante aún, también lo llevó a tiendas especializadas en la ciudad, que empezaron a venderlo exactamente como Margarita había esperado. Antes de darse cuenta, se convirtió en una mamá emprendedora, abriendo su primera fábrica en 1940 y creando Pepperidge Farm. En 1961, Rudkin vendió Pepperidge Farm a Campbell's, y como parte de esa venta, recibió acciones de Campbell's por un valor de $28.2 millones y un asiento en la junta directiva, lo cual es especialmente impresionante considerando que en ese tiempo era ilegal que ella abriera una cuenta bancaria sin la firma de un hombre. Quizá por eso prefería acciones en vez de efectivo. De todos modos, en 1962, con mucho dinero ganado con el pan y la sopa, Margie hizo como Clark Griswold y se fue de vacaciones a Europa. Se detuvo en Suiza y mientras estaba ahí, probó un bocadillo popular llamado Goldfishli, que era una variación de un bocadillo europeo aún más antiguo llamado Zwieback. Y si te preguntas qué es eso, por favor súbete a nuestro DeLorean para que podamos llevarte de vuelta en el tiempo y descubrirlo. La historia de Zwieback comienza en Prusia en 1618. Fue entonces cuando empezó la Guerra de los 30 años. Y como todos sabemos, no hay nada como la violencia horrible impulsada por la religión para crear innovaciones alimenticias. En resumen, la guerra fue entre protestantes y católicos, y fue uno de sus muchos enfrentamientos. Pero esta comenzó de manera más teatral, con nobles protestantes arrojando a 2 católicos y a su secretario por una ventana en un evento conocido como la Tercera Defenestración de Praga, lo que nos lleva a preguntar, ¿cuáles fueron las otras 2? De cualquier manera, la Guerra de los 30 años, sorprendentemente, duró 30 años y la peor parte fue la hambruna. Los ejércitos de esa época solían alimentarse robando a los campesinos, pero cuando los campesinos no tienen nada, ¿qué comen los soldados? Entra Albrecht von Wallenstein, un general católico superestrella que, según se dice, inventó un nuevo tipo de pan para alimentar a sus mercenarios. El pan de von Wallenstein, conocido como Zwieback, era más portátil y menos desmoronadizo. La historia le atribuye su creación, pero seamos realistas. Albrecht, además de tener el nombre más rudo de todos los tiempos, era un tipo rico y lo más probable es que se haya adjudicado el mérito del trabajo de otra persona. Zwieback, para que conste, es un pan con levadura hecho con huevos que luego se corta en rebanadas y se hornea de nuevo hasta que queda duro y crujiente, como el pan melva o el biscotti. De hecho, aunque parezca sorprendente, el nombre Zwieback viene del hecho de que se hornea 2 veces y no del sonido que hace una persona cuando se está ahogando con un bocado de pan súper seco. ¿Qué tiene que ver todo esto con Goldfish? Ya vamos para allá. Pero primero vamos a necesitar que te subas de nuevo al DeLorean para que podamos regresar al futuro, al menos relativamente hablando. En 1910, Oscar Robert Camley, panadero de profesión, abrió una panadería comercial y una fábrica de galletas en un pequeño pueblo de Suiza. Llamó a su empresa Camley porque le encantaba ponerle su nombre a las cosas. Luego tuvo un hijo y lo llamó Oscar J. Camley para seguir con ese amor. Con el tiempo, Oscar J. se hizo cargo del negocio de su padre, se casó y luego tuvo un hijo al que llamó, Oscar A. Camley. Porque ¿para qué hacer las cosas fáciles? De todos modos, la fábrica Camley producía muchos panes y bocadillos muy populares, y uno de ellos era el Zwieback,
ya no solo para soldados. Desde hace mucho tiempo se consideraba un bocadillo ligeramente dulce y crujiente que iba perfecto con mermelada y té. La mermelada, por supuesto, iba en el zwieback, no en el té. También era popular comer zwieback acompañado de una o dos bebidas alcohólicas, y tenía usos prácticos. Por ejemplo, como era tan duro, la gente le daba zwieback a los bebés que estaban dentando. Y como era fácil de digerir, la gente lo comía primero después de una gripe. Avancemos rápido hasta 1958 y Oscar J. vivía su dulce vida de hijo de papá famoso. Sin saberlo, estaba a punto de encontrarse con la grandeza. Era el cumpleaños de su esposa y después de desayunar con ella para celebrar, Oscar J. fue a la oficina. Quizás su primer regalo no fue bien recibido. Tal vez había sido una escoba nueva o uno de esos modernos abrelatas eléctricos. Quizá la señora estaba molesta porque él decidió trabajar en su cumpleaños. O tal vez simplemente la amaba mucho, pero fuera cual fuera la razón, él se sentó en su oficina tratando de pensar en algo para regalarle a su esposa en su día especial. Su esposa, por cierto, era Piscis, que está simbolizado por dos peces nadando en direcciones opuestas. Y por alguna razón, la astrología estaba en la mente de Oscar J. Así que dibujó un pez feliz, tal vez pensando que esto sería una pista para que su esposa también fuera feliz. Le gustó tanto lo que vio que llamó a sus subordinados para que convirtieran su dibujo en un molde. Para la hora de la cena ya le había horneado a su esposa un ramo de pececitos de zwieback. Y debemos suponer que a ella le encantaron, porque después él empezó a producirlos para venderlos en el mercado. Los llamó Goldfishly, lo cual es bueno porque, por lo que sabemos de esta familia, casi con certeza quería llamarlos peces Oscar Camley. De todos modos, Goldfishly se volvió muy popular. La gente de entonces, igual que la gente de hoy, amaba una comida hecha para parecerse a algo que no es comida. Así que, en cierto sentido, eran los nuggets de dinosaurio de su época. Y eso nos lleva de vuelta a Margie, quien probó los Goldfishly en sus vacaciones por Europa y le encantaron. También le encantaba que eran seguros para dárselos a su hijo, quien para ese entonces ya era un adulto hecho y derecho. Sin embargo, como la buena capitalista que era, de inmediato compró la licencia de la marca, la forma y la receta. En cuanto a Oscar, el acuerdo no le impidió hacer Goldfishly. Así que en este punto la evolución de los Goldfish se dividió en dos especies. La galleta europea Goldfishly continuó como un bocadillo para adultos que se disfruta con un aperitivo y todavía está disponible hoy en día, mientras que la historia de las galletas Goldfish estadounidenses apenas comenzaba. Las galletas Goldfish llegaron a los estantes de Estados Unidos en 1963 y venían en 5 sabores. Ligeramente saladas, o lo que llegaría a conocerse como original, era la versión básica y sabían como una galleta salada. También había de queso, barbacoa, pizza y ahumado, lo cual no era raro porque en ese tiempo todavía se permitía fumar cigarrillos en la cocina. No fue sino hasta 3 años después que se introdujo el que se ha convertido en el sabor más popular, queso cheddar. Hazte a un lado, original sin sabor. Ahora, la mayoría de la gente piensa en queso cheddar cuando piensa en Goldfish. Después de eso, las galletas Goldfish despegaron. Literalmente fueron llevadas en la misión del transbordador espacial Discovery, la primera después del desastre del Challenger. Y en los años 70 y 80, la famosa snob gastronómica Julia Child incluso sirvió un tazón de Goldfish en su cena de Acción de Gracias como botana para acompañar un martini. Gran parte de ese éxito proviene del marketing. Al principio de la historia de Goldfish, la empresa decidió enfocarse en los niños. Así que se introdujo una mascota, Finn. Era un Goldfish sonriente con un futuro tan brillante que tenía que usar lentes oscuros. Aparecía en la bolsa e incluso tenía su propio eslogan: la botana que te devuelve la sonrisa. No es genial, pero hemos escuchado peores. Aparentemente, a los niños les gustaba Finn porque se volvieron fanáticos de los Goldfish. También estaba el hecho de que las galletas cabían perfectamente en la mano sudorosa de un niño pequeño, y la forma de pez era linda y divertida. Además, los padres estaban de acuerdo porque la empresa solo usaba colorantes alimentarios naturales, así que los Goldfish parecían relativamente saludables. En 1997, la sonrisa de Finn se estampó en la galleta Goldfish real, pero no en todas las galletas. En cualquier bolsa, solo el 40% de los pececitos están felices. Esos son presumiblemente los que ya aceptaron ser comidos. A finales de los 90, cuando los niños eran más geniales, Pepperidge Farm introdujo las galletas Goldfish con sabor intenso, con sabores como extra cheddar y crema agria con cebolla explosiva. El tranquilo Finn fue reemplazado por una mascota más atrevida llamada Boomer, cuyo método para agregar sabor era usando dinamita. Lamentablemente, Boomer no duró mucho en este mundo, y en una serie de anuncios a finales de siglo, Finn regresó con un grupo de amigos, incluyendo a Brooke, la nerd del parmesano, Gilbert, un gato miedoso con sabor a pretzel, y X Extreme, el de sabor intenso, que ahora prefería los deportes extremos en vez de los explosivos. Y por alguna razón, todos vivían debajo de la cama de un niño. Ya sabes, donde están los monstruos. Esos amigos eventualmente fueron retirados, pero Finn
todavía aparece en el frente de los paquetes de Goldfish. De todos modos, para 1999, los Goldfish eran tan populares que inspiraron celos en otras compañías de galletas saladas. Nabisco, el fabricante de las galletas Ritz, incluso intentó quitarle parte del mercado a Goldfish al lanzar su propia galleta salada en forma de pez. Mira, lo que pasó fue que Nabisco se asoció con Nickelodeon para optimizar su marca. En ese momento, el programa más exitoso de Nickelodeon era Cat Cat Dog, un programa sobre una aberración biológica llamada Cat Cat Dog, con un gato y un perro fusionados, lo que llevó a toda una generación de niños a preguntarse, ¿pero cómo hace del baño? Sin embargo, el producto de Cat Cat Dog que Nabisco lanzó era una galleta salada con sabor a queso y forma de pez. Pepperidge Farm no lo permitió, demandaron y ganaron. El desastre le dio a Nabisco una dura lección sobre la diferencia entre inventar y robar. Hasta el día de hoy, Nabisco no ofrece productos en forma de pez de ningún tipo. Sin embargo, sí se fueron con todo con los osos con Teddy Grahams, y los osos comen pescado. En 2020, cuando comenzaba la pandemia y los ejecutivos de Pepperidge Farms batallaban para quitar el filtro de gato en sus reuniones de Zoom, se dieron cuenta de que el gran problema con los niños es que crecen, y cuando crecen no quieren parecer bebés comiendo galletas Goldfish, así que los ejecutivos decidieron que era necesario que la pequeña galleta Goldfish empezara a ser más adulta. Con ese objetivo, empezaron a introducir sabores para personas que pagan impuestos como queso parmesano, sabores para quienes siguen una dieta prescrita por un médico como el de pretzel hecho con grano entero, y sabores para papás tristes y divorciados como el sabor explosivo, súbele con nacho. Y en 2022 lanzaron Megabytes en cheddar fuerte y cheddar con jalapeño, probablemente porque los adultos tienen bocas más grandes que llenar. Después de eso, una colaboración con Frank's Red Hot le dio al mundo Goldfish picantes porque a los adultos les gustan las cosas picantes, aunque tengan que pagarlo después. Luego llegaron los Goldfish Savor Old Bay. Sí, los Goldfish hicieron una colaboración con una mezcla de condimentos pensada para mariscos de verdad. Y por qué no, incluso si el sabor no les atraía a los adultos, seguramente la ironía sí lo haría. De todos modos, en 2024 cambiaron temporalmente el nombre de Goldfish Crackers a galletas de lubina chilena, lo cual sí, suena más adulto, pero en realidad no tiene mucho sentido. Después de todo, los Goldfish no son un pez que comamos para empezar. De hecho, los Goldfish reales son mascotas que la gente ganaba en una feria y cuya muerte se lamentaba con un funeral solemne en el inodoro. Cómo la lubina chilena encaja con eso es un misterio para todos. Por cierto, si te sorprende no haber visto las galletas de lubina chilena, es porque la única manera de conseguirlas era pidiéndolas en línea. En las tiendas el nombre se mantuvo igual porque por alguna razón este fue un truco publicitario que recibió muy poca, ya sabes, publicidad. Por supuesto, enfocarse en los adultos no significaba que iban a dejar de lado al público gatuno. Así que hicieron colaboraciones de marca con El Mandaloriano, Toy Story y Mickey Mouse. Resulta que a los niños les gustaba comer su bocadillo favorito, incluso cuando ese favorito de repente tenía forma de lo que podría ser un Stormtrooper. Es difícil saberlo, son muy rechonchos. Si te preguntas si el intento de Campbell de lograr que los adultos comieran más Goldfish funcionó, bueno, Campbell ahora fabrica 50 millones de galletas Goldfish, cada día vende más de 120 mil millones de Goldfish al año y los adultos se comen la mitad de eso. Y eso no incluye cuando los padres tienen hambre y les roban los bocadillos a sus hijos pequeños. De los 5 sabores originales, los de barbacoa y pizza se reformularon como nuevos sabores. El ahumado, bueno, probablemente era mejor que desapareciera, pero el original todavía está disponible en tiendas en todas partes. Ahora también vienen en 20 variedades diferentes, algunos son inflados, otros son crujientes y algunos son ediciones limitadas de Goldfish sabor galleta, Graham con menta y cacao de Snoopy. La conclusión es que al conservar al público infantil y atraer a los adultos, las ventas de Goldfish han aumentado un 33% desde 2021 y no muestran señales de detenerse. Ese aumento los convirtió en la marca de galletas saladas de más rápido crecimiento en Estados Unidos. Bien hecho, pececitos. ¿Y tú qué opinas? ¿Cuál es tu sabor favorito de Goldfish? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, échale un vistazo a algunos de estos otros videos de Weird History Food.